acucioso, irreverente, ingenioso, audaz, inteligente y sin pelos en la lengua, cantándole las verdades a la dictadura narcocomunista y a sus cómplices como nadie más se atreve. Miguelito se las canta. Bienvenidos una vez más a Miguelito se las canta. Llegamos a ustedes gracias a la colaboración del grupo Venezuela Reporta, además de un grupo de nobles y comprometidas personas que con su gran esfuerzo hacen posible que podamos llegar a ustedes para mantenerlos informados. Puedes escucharnos a través de los siguientes sitios: el blog grupovenezuelareporta.blogspot.com, el canal de YouTube Venezuela Reporta, a través de RACI, Red Alternativa Capitalista de Información, en Facebook. Síguenos en Twitter a través de @MiguelitoCanta y @Venezuela Report. En los controles y en el editorial de la semana, Víctor Sagaz, con la colaboración en esta nueva etapa de nuestra querida amiga Milagros. En la producción del programa y quien tiene el inmenso placer de hablarles, Miguel Grosso. Editorial. Ante todo, le doy las gracias a Dios y en segundo lugar a mi amigo Miguelito por cederme un pequeño espacio en esta tribuna para compartir mi pensamiento con ustedes. Abro este editorial con una frase pronunciada por el presidente interino de Venezuela, el ingeniero Juan Guaidó, en días recientes. En Venezuela no hay un problema de izquierda y derecha, sino un conflicto por comer. Esta es la manera más deportiva de contextualizar la crisis que padecemos los venezolanos, desvinculándola totalmente de su génesis, que efectivamente proviene de la izquierda. No podía esperarse otra cosa de alguien que proviene de un partido centroizquierdista, y no lo digo solamente yo a título personal, sino que expertos en política de otras latitudes ubican a los partidos que se hacen llamar oposición en Venezuela como partidos centroizquierdistas. El único partido político de derecha hasta ahora en Venezuela es el Partido 20, encabezado por María Corina Machado, y ese partido no ha sido gobierno todavía. Volviendo al principio, corrijo al señor presidente indicándole que ha cometido un garrafal error al afirmar que el problema en Venezuela no es de derecha ni izquierda, ya que el chavismo y el PSUV son la aberrante degeneración de los primeros 40 años de gobiernos civiles centroizquierdistas y populistas. No reconocerlo es un acto de complicidad con quienes durante tanto tiempo han destruido y saqueado nuestro país. Lo digo con todas sus letras, primero porque estoy en mi derecho y segundo porque en días recientes salió a la luz pública un manifiesto firmado por un grupo de ñángaras que hasta una carta de bienvenida al genocida Fidel Castro algunos de ellos firmaron. Recuerdo que por ahí leí que toda dictadura tiene sus meretrices. También se podría decir, o se podría agregar, que no solo las dictaduras las tienen, sino también cualquier gobierno latinoamericano que esté infestado por la izquierda. Estos intelectuales, si se les puede llamar de esa manera, o como ellos se autocalifican, son la muestra de ello. Son las meretrices del gobierno de transición quienes, al mejor estilo de la tristemente célebre frase acuñada por los bípedos descerebrados del chavismo, que decían: aquí no se habla mal de Chávez, y que de manera intimidatoria imprimieron y colocaron en todas las oficinas públicas como una especie de centinela garante del mutis ciudadano contra el extinto sátrapa dictador y contra su sucesor, el cucuteño Nicolás Maduro. Me imagino que luego de semejante estupidez,
veremos en los pasillos de la Asamblea Nacional y en las embajadas establecidas en los más de 50 países que reconocen al gobierno legítimo de Guaidó algo similar. Aquí no se habla mal de Guaidó. Todo esto viene porque lamentablemente en nuestro país aún existen carcamanes vetustos que nos quieren imponer el culto a la persona y pretenden hacernos ver a los políticos como seres omnipotentes, intocables, que no deben ser objetados ni señalados ni criticados. Y si la embarran una y mil veces, bueno, que lo sigan haciendo, porque según ellos, estos políticos son los ungidos para sacar a Venezuela de la crisis. Crisis que ellos mismos han prolongado por sus constantes coqueteos con la narcocleptocracia encabezada por Maduro, a cambio de prebendas y contraticos con ese estado fallido. Vale la pena recordarles a los políticos y sus carcamanes y sus meretrices que los partidos y los políticos sin el apoyo de los ciudadanos son simples cascarones vacíos, y que si no escuchan a los ciudadanos en su clamor, no merecen el apoyo de las masas. Lo cierto es que sí habemos dentro y fuera de nuestro país venezolanos dispuestos y comprometidos a luchar por la libertad de Venezuela, y que nuestro principal y más poderoso aliado es el gobierno de los Estados Unidos, gústeles o no a muchos de ellos. Gobierno que a través de sus voceros ha enviado mensajes contundentes a los venezolanos, la narcocleptocracia y al presidente Guaidó y su gabinete. Elecciones con Maduro en el poder son inviables. No se ha descartado la opción militar, son algunos de estos mensajes, y uno muy particular desde esta tribuna. Venezuela será libre, pero de nada valdrá haber logrado la libertad si no dejamos de practicar la rancia política centroizquierdista que nos llevó al pandemonio que estamos padeciendo. Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos. Noticias. Los comunistas de todo el mundo estarán en Caracas para asistir a la 25ª edición del Foro de Sao Paulo para respaldar al régimen de Nicolás Maduro. Estarán en Caracas entre el 25 y el 28 de julio, donde se gastará una millonada en recibirlos. 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Es preocupante que el Foro de Sao Paulo apoye a Maduro. Esperemos que a María Corina Machado no se le ocurra pedirle ayuda al Foro de Sao Paulo. Colombia impide ingreso a su territorio al hijo de el tuerto Alejandro Andrade. Diego Arria en Twitter menciona a Juan Guaidó diciendo: en Venezuela no hay un problema de izquierda y derecha, sino un conflicto por comer. Y Diego Arria le responde: con su permiso, apreciado presidente, ese sí es el problema principal, la izquierda que viene arruinando a nuestra patria. En noticia de última hora, el secretario de Estado Mike Pompeo envía un mensaje a Juan Guaidó y toda su administración. Maduro y sus cómplices se tienen que ir. Entonces luego podemos reconstruir el país y hacer elecciones. No se puede trazar otro cronograma. Maduro no puede volver a gobernar. Eso para los que todavía del sector de la oposición dicen que Maduro, como lo sugirió el mismo Juan Guaidó, se puede lanzar a las elecciones. Ahí vemos que los Estados Unidos no está de acuerdo con elecciones sin cambiar el CNE. Si después que Juan Guaidó prometió el cese de la usurpación, transición, elecciones libres y cero diálogo, y lo hizo, fue incumplir su promesa e iniciar el diálogo, y tú todavía crees en él, entonces déjame decirte que el problema ya no es Guaidó que te engañó, el problema eres tú. Eso dice un tuit de Ángel García Branch. Aruba cierra sus puertas a la migración venezolana y mantendrá su frontera bloqueada.
En nuestro país la gente está muriendo a diario de hambre por falta de medicinas, por falta de comida, por el hampa desbordada. La economía está completamente destruida, el país está en el suelo. Ya no existen valores en Venezuela prácticamente. ¿Cómo es posible que el señor Juan Guaidó llegue con un show a la isla de Margarita, al estado de Nueva Esparta, y se lance entre yates de millones de dólares y de gente de mucho dinero, aparte de otros peñeros, pero el show de lanzarse a nadar no le queda bien? Señor Guaidó, el país no necesita un nadador, el país necesita un líder que saque al país adelante. Si usted no puede, por favor, renuncie. Atraparon a 8 integrantes del Tren de Aragua en Cúcuta. En un Twitter de TV Cúcuta reza lo siguiente: la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a 8 miembros de la banda El Tren de Aragua. Cabe destacar que esa es una banda que tiene injerencia en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Perú y en otros países. Ya hemos escuchado mucho de ellos, ya hemos visto unos videos bastante bochornosos y bastante horripilantes. Ellos cometieron una serie de homicidios últimamente en la zona de La Parada y desde ahí le estaban siguiendo la pista. Salen a la luz los nombres de los militares que torturan a los presos políticos en Venezuela. La periodista Sebastiana Barraez informó que estos serían los militares que dirigen y ejecutan las torturas del régimen venezolano en el Dijesín. El coronel Rafael Franco Quintero, coronel Hanover Guerrero, mayor Alexander Granco, mayor Néstor Blanco Hurtado alias Ezequiel, mayor José Sánchez Castro, capitán ejército Germán Antonio Sánchez alias Santiago, capitán José Castillo alias Talibán, capitán Jesús Cárdenas alias Camaleón, capitán Jonathan Becerra alias Piraña, capitán Keller Chacón Bautista alias Gaviota, teniente Abel Angola, teniente Joana González alias Nani, teniente Isaac Esteves alias Chino, teniente Reunirte Amaro alias Reverendo y teniente Saúl Méndez Calderón. Pedro Luis Pedrosa Rodríguez en un Twitter pone lo siguiente: han pasado 30 años y los intelectuales siguen jodiendo. En aquel entonces dieron la bienvenida en un manifiesto a Fidel Castro. Hoy quieren callar a quienes exigimos que Guaidó rectifique su camino. Por cierto, nombres repetidos en ambas listas. Son los mismos con otros recién llegados, pero con las mismas taras mentales. Esto refiriéndose a la carta abierta que firmaron algunos para acallar las quejas y las inconformidades que tenemos algunos en contra de el presidente interino Juan Guaidó. Venezolano detenido en México por robar la casa de la actriz Angélica Rivera. Delincuentes armados intentaron ingresar y robar en el domicilio de la actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, en Lomas de Chapultepec. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del jueves pasado, cuando se dio alerta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de la presencia de 2 delincuentes en el interior del inmueble, ubicado en el Paseo de Las Palmas 1325. Este tipo de cosas son lo que nos está afectando alrededor del mundo. ¿Cómo es posible que un venezolano vaya a México a buscar un mejor vivir que lo que está pasando en Venezuela y se ponga a delinquir? Igualito está pasando en Perú y está pasando en otros sitios. Mucha gente lo llama xenofobia. No es xenofobia lo que tienen contra los venezolanos. Señores, cuando amplíe
las noticias, voy a comentarles y voy a expresarles mi pensamiento. Jardín Botánico de la UCB vive su peor momento en 2 siglos de historia. En el Jardín Botánico de Caracas, más de 200 años de botánica en Venezuela están en peligro de desaparecer. La gente del Jardín Botánico está siendo llamados por medios de comunicación para que la gente done agua para poder regar todas esas especies que, si desaparecen, sería una pérdida tremenda para Venezuela. Ahora tenemos 2 audios. El primero de Fabiana Rosales, que también le sale al paso y asegura que Venezuela no necesita ayuda extranjera y que solos podemos salir del tirano. Cabe destacar que no es la primera persona, puesto que la gran mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional creen que podemos salir del tirano, de este régimen, sin ayuda extranjera. Yo a esa gente le digo que durante 20 años no se ha podido. Si ellos tienen una fórmula distinta, que la digan, pero que la digan en público para que todos la asimilemos y todos la pongamos en marcha. De todas maneras, recuerden sus palabras, porque de aquí a unos años ya sabremos de quién será la culpa, no solamente de los políticos de la MUD, de los chavistas, de la gente de la Asamblea Nacional y también de mucha gente que piensa que podemos salir de esto solo, inclusive de la señora Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Adelante, audio. El venezolano necesita de una intervención militar para poderse liberar. ¿Y cómo se le puede convencer al venezolano de que por sí solo puede hacerlo? Porque, repito, desde acá la impresión que nosotros tenemos es que la mayor parte del pueblo venezolano sí está decidido, sí sabe de que necesita cambios, pero cree que no puede hacerlo por sí solo. Claro que podemos hacerlo. ¿Por qué? Podemos conseguir completamente en nosotros la respuesta. A nadie le duele más nuestra tierra que a nosotros mismos. ¿Cómo? A nadie le duele Venezuela como a un venezolano que hoy está enterrando a sus hijos. Nosotros hoy tenemos la capacidad de lograr el cambio. ¿Cómo? Además contamos con la comunidad internacional que nos respalda. Pero, a muestra un botón, Venezuela hoy está movilizada. Los sectores más populares son los que hoy están protestando porque no hay luz y no hay agua. Nosotros tenemos la capacidad de seguir avanzando. Y hoy los venezolanos tenemos una ruta muy clara y no podemos perder el foco de nuestra ruta. Tenemos a un presidente, a una Asamblea Nacional trabajando, a toda una dirigencia, a un país movilizado, a un presidente además que está girando Venezuela por el cese definitivo de la usurpación con la Operación Libertad. Nuestra ruta es clara, pero cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Bueno, como pudieron escuchar, lo dice muy claro y raspado. Ella piensa que no tenemos necesidad de ayuda extranjera para salir de este régimen. A continuación, vamos a escuchar otro audio. En este audio vamos a escuchar una burla que Nicolás Maduro y Tarek El Aissami le hacen no solamente a los ciudadanos venezolanos, sino a los Estados Unidos y al mundo entero. Maduro obliga a Tarek El Aissami a hablar árabe para demostrar sus nexos con Hezbollah. Maduro agregó, para que en Washington escuchen que Tarek sí habla árabe. Aquí está. Y el Aissami entonces dijo varias cosas en árabe y Maduro, emocionado, comenzó a reír y a aplaudir y a silbar. Escuchen el audio. Asuma usted la responsabilidad. ¿Qué cosas podemos hacer para atraer la inversión extranjera al sector automotriz venezolano? Tarek El Aissami, por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer sus generosas palabras. Usted sabe que... Pero agradezcale en árabe. Salam aleikum. No, háblame árabe. Para que en Washington te escuche que sí habla árabe, Tarek. Aquí está. Salam aleikum, Sayyid Rais. نحن هون موجودين بفنزويلا نعرف شو عم نعمل ونحس حالنا من الوطن. ¿Cómo se dice así es que se gobierna? Para cantar la consigna, así es que se gobierna.
Socialmente Hablando. Les habla Milagros y hoy comienza mi segmento que llevará por nombre Socialmente Hablando. Hoy, como es el primer programa, quiero comentarles cómo quiero enfocarlo. Les hablaré de las ONG o fundaciones, su labor y la razón de su existencia, beneficios y por qué mucha gente no cree en ellas. Vamos a empezar a tratar de ilustrar hoy qué significan las siglas ONG o, como se dice en inglés, NGO. Es una organización no gubernamental. Son entidades sin fines de lucro, independientes y voluntarias, las cuales no dependen del Estado, pero sí pueden recibir ayuda de él, ya que en cierta forma ayudan al país o a países en funciones que les correspondería al Estado buscando el bien de su población. No todas las ONG reciben ayuda del Estado, es más, la mayoría no las reciben. Ahora bien, para que una ONG o fundación, como mayormente le decimos en los países latinos, pueda funcionar completamente y realizar su misión, debe recibir ayuda o del Estado o de sponsors, que son personas o empresas que aportan dinero para su funcionamiento. Es una idea errada, completamente errada, en la cual la gente piensa que no necesitan aporte monetario para mantenerse. Muchas personas que trabajan en una ONG son voluntarios, pero muchas otras trabajan tiempo completo y necesitan recibir un sueldo. No es fácil entender todo esto, por eso lo profundizaré en otros programas. También les comentaré la razón de por qué una ONG no debe afiliarse a ninguna entidad política, y si recibe dinero del Estado no debe actuar a beneficio de él. Les hablaré la razón que una gran mayoría de artistas y figuras de renombre registran una ONG y dicen ayudar, y a la final es para evadir impuestos. También muchos políticos o personas allegadas a ellos registran ONG para desviar el dinero. Ejemplo de esto pasó recientemente en nuestro país, Venezuela. Quizás algunos términos u opiniones personales no les agrade a muchas personas, pero la idea del programa es hablar con la verdad y así entender la razón que nuestros países y muchos países de Latinoamérica están hundidos en el socialismo, en el comunismo, en dictaduras, ya que aunque es difícil de creer, todo está relacionado. Y es ilógico pensar que como no soy político no me importa la política y no opino de política. Indudablemente este programa estará enfocado más en Venezuela, pero también les hablaré de muchos otros países, ya que muchos venezolanos ahora hacen vida en muchos rincones del mundo y necesitan saber cómo recibir ayuda, cómo ayudar sin sentirse defraudados. Espero poder entrevistar a muchas ONG y fundaciones que realizan una labor ejemplar en Venezuela y en otras muchas partes del mundo. Gracias a Dios existen personas que trabajan para tener un mundo mejor, para ofrecer una vida digna a cada ser humano que vive en este planeta, sin importar su raza, religión o situación económica. Y ya que mencioné a los seres humanos, debemos cuidar y ayudar a las muchas ONG que atienden a todos los animales que habitan en el planeta, desde una de nuestras mascotas, gatos, perros. Mucha gente tiene pajaritos, hasta el feroz león. O sea, todos, completamente todos son necesarios. Todas las plantas, todos los animales, todas las personas, todos somos seres vivos. Espero que les guste toda la temática y estoy segura que a lo largo de los meses aparecerán nuevos temas a tratar. Los espero en una próxima oportunidad. Dios bendice a Venezuela. Y ahora, Miguelito los descarga. Antes de comenzar a analizar algunas noticias que tengo para desarrollar, quisiera explicarles que nos sentamos Víctor Sagaz y yo y decidimos que era tiempo de retomar algo que pudiera orientar un poco y que pudiera hacerles llegar a ustedes, nuestra audiencia, algo de información adicional, puesto que las cosas se están poniendo bastante tensas en Venezuela y realmente no vemos una salida
clara, no vemos un accionar del presidente encargado, del presidente interino, no vemos que las acciones vayan por buen camino. Entonces simplemente nos sentamos y comentamos esto. Hablé con una amiga que va a empezar con nosotros, que se llama Milagros, la cual tiene bastante conocimiento de la parte social y de la parte de obras sociales y todo este tipo de cosas, y pienso que puede aportar alguna información adicional y alguna información importante para ustedes. Se lo planteamos a Radio Libertad de Venezuela y nos pidieron que por favor no le echáramos tierra al señor Juan Guaidó. Mucho más lejos de mi intención es echarle tierra a nadie, simplemente es denunciar las cosas que están mal hechas, como las he venido haciendo, como las hice durante mi primera etapa de este programa, y pienso que no es posible acallar voces de crítica cuando las cosas no se están haciendo bien hechas. Entonces simplemente, como yo no acepto censura de ningún tipo, entonces lamentablemente tuvimos que empezar nosotros solos. Entrando de lleno en la materia que nos corresponde, por ahí se está cacareando ya que Guaidó y Héctor Rodríguez se van a medir en unas elecciones en el 2020. Señores, yo considero que la situación del país es demasiado delicada como para aguantar hasta el 2020. Ni siquiera el 1 de enero. Yo pienso que esta situación debe ponérsele un hasta aquí lo antes posible. Aparentemente hubo una reunión de los 4 caciques que deciden en Venezuela, de los 4 capos de los partidos, pues son capos porque todos tienen añales en los cargos, como Leopoldo López, Manuel Rosales, Henry Ramos Ayub, Enrique Capriles, todos ellos son los dinosaurios de la política venezolana, que todo el tiempo Capriles no quiere dejar de ser presidente, eso no se va a morir sin ser presidente según él. Ramos Ayub tiene 20 años liderando Acción Democrática. ¿Dónde están las elecciones de base para que ese señor, para que haya alternabilidad del poder? Entonces salen a pedirle a Maduro que se salga del poder porque ya lleva 20 años y este señor lleva 20 años igualito. ¿Por qué no da el ejemplo y convoca unas elecciones de base de Acción Democrática? A ver si dejando el Partido Acción Democrática, la Comisión de Investigaciones de Delitos y Corrupción de la Asamblea Nacional lo investiga para descubrir algunos casos de corrupción que tiene bien guardados y los casos de corrupción que abarcan a su familia política y a sus propios hijos. Puesto que la última vez que se le preguntó a Freddy Guevara, que era el presidente de la Comisión contra la Corrupción, Freddy Guevara dijo que a Ramos Ayub no se le podía tocar porque tenían un pacto político y que a su familia había que tocarla lo menos posible. Eso se lo declaró él directamente al periodista Alex Boyd. Entonces, yo pienso que si le decimos que se salga de Acción Democrática y de la Asamblea Nacional, podremos investigar y descubriremos muchas cosas, pero muchas cosas que están ocultas y que tiene Henry Ramos Ayub como el capo de la oposición, porque él es el capo de la oposición, ¿ok? Él le ha echado tierrita encima a todo lo de los bolichicos de Derwick, a todos esos casos le ha echado tierrita y no ha dejado investigarse porque son su familia política. Entonces yo pienso que ya es hora de que le echemos le pongamos el carbón para que esa carne se hace y podamos descubrir todo lo que oculta Henry Ramos Ayub. Por otro lado, esto es algo inaudito.
la Cava ordenó invadir las casas que están solas en Guacara. ¿Cómo es posible que este señor, que se la pasa viajando entre Madrid y Caracas, puesto que entre Barcelona y Caracas, mejor dicho, puesto que tiene a su hijo en el Fútbol Club Barcelona jugando fútbol y milita en un colegio donde vale por lo menos 40.000 euros al año, cosas de la revolución, ¿ok? ¿Cómo es posible que nadie haga nada? Que los venezolanos simplemente se dedican a criticar a los que criticamos, en vez de ir y hacerle una manifestación a este señor, o simplemente los venezolanos que están en Barcelona deberían de ir a la sede del Fútbol Club Barcelona a hacer una manifestación para que este niño lo echen, porque está pagando todo lo que está pagando con dinero de los venezolanos, así como el colegio donde milita o donde estudia es un colegio de los más exclusivos de la sociedad catalana. Así que, señores, los que están en Barcelona, por favor, abóquense a la tarea de dejar mal a esta gente y sacarlos de ahí. Hablando de Ramos Ayub nuevamente, tuiteó a finales de la semana pasada: Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional y de Acción Democrática, se halla en huelga de hambre desde hace algunos días en Fuerte Tiuna. Exige visita familiar, condiciones humanitarias y reclusión, y liberación de sus 4 ayudantes presos en el Helicoide sin haber cometido delito. O sea que él sí cometió un delito. Él está exigiendo la liberación de sus 4 ayudantes porque no han cometido delito, pero no dice que él es inocente tampoco. Entonces, señores, también dice que desde hace 48 horas, eso fue el viernes pasado, estaba recibiendo hidratación. Bueno, como siempre y como todo, obviamente cuando Ramos Ayub abre la boca, el chavismo obedece, porque él es parte de toda esa pudredumbre, de todo ese chiquero. Edgar Zambrano levantó la huelga de hambre luego de recibir a su familia. ¿Ok? Así que eso sucedió el día 21 de julio. Levantó la huelga de hambre tras recibir a su familia. Bueno, cuando quieran algo, pídanle a Henry Ramos Ayub que se lo pida al régimen. Por otro lado, la demencia del régimen no tiene límites. Estados Unidos denunció el acercamiento de un agresivo avión venezolano. En el espacio aéreo internacional, el Comando Sur de los Estados Unidos informó que el avión venezolano siguió agresivamente a un avión estadounidense a una distancia considerada no segura. Señores, no sigan buscando, porque me consta que Estados Unidos no tiene la intención de invadir Venezuela. Primero y principal, porque ya con el jueguito de la gente de la Asamblea Nacional, de Guaidó y su equipo, me parece que ya ellos la decisión que habían tomado la quitaron del panorama. ¿Okay? Así como ayer se llevó a cabo, y hago un paréntesis antes de continuar con esta noticia, ayer se llevó a cabo la votación en el Congreso del TPS venezolano, del Tratado de Protección Temporal para los venezolanos, y lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, no tuvo aprobación. Digo afortunadamente para algunos, puesto que me parece, en mi opinión personal, que con un asilo se tiene un derecho a residencia y a ciudadanía. En cambio, con el TPS, el día que los Estados Unidos diga el TPS se terminó, señores, para su casa. Se acabó lo que se daba. Aquí es como un tiempo muerto es como un tiempo muerto, no haces nada, o sea, estás ahí en un limbo. En cambio, de la otra manera, aunque no puedas ir a Venezuela o lo que sea, la verdad es que si estás huyendo de Venezuela, pienso yo, por razones políticas o por razones de problemas, por todo lo que está sucediendo en Venezuela, no veo
el motivo por el cual se debería regresar a corto plazo, a corto o mediano plazo, y mucho menos si el régimen sigue vigente, como pienso que va a suceder por algún tiempo más, puesto que la administración interina me parece que va directo al fracaso, y me perdonan que sea tan directo y tan poco optimista, pero todas las cosas conducen a eso. Retomando el tema del avión, es un suicidio hacer este tipo de cosas. Estados Unidos tiene demasiado poder armamentista como para que un avión venezolano haga este tipo de cosas. Esto es de verdad, como quien dice, buscándole las 5 patas al gato. Yo no sé qué buscan con eso, pero de verdad nada bueno puede ocurrir ni puede salir de esto. Guaidó en Trujillo ha dicho lo siguiente, señores, ya todo esto, si ustedes dan vuelta y oyen las cosas que dijo Chávez en sus campañas políticas, en sus campañas de elección, de reelección y de todas las campañas que hizo electorales, algo como esto fácilmente puede haber dicho Chávez en otras palabras y en otras circunstancias. Si me toca bajar al infierno para acabar con esta dictadura, lo haré con la bendición de ustedes. Señores, esto es populismo a su máxima expresión, rayando en la ridiculez. Es increíble, de verdad. Yo a veces pongo en duda que ese señor sea ingeniero, porque de verdad que no se le ocurre nada bueno a veces. Bueno, habían apresado a una clarinetista venezolana y pasó muchos días, la pobre. La echaron de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, le hicieron la vida imposible, la metieron presa. Ya gracias a Dios está en libertad luego de tener por más de 2 meses tuvo una boleta de excarcelación en la mano y no la soltaban. Ella pasó alrededor de 70 días presa. Gracias a Dios, Karen Palacio ya la soltaron. Ella simplemente hizo un tuit contra Nicolás Maduro en el que indicaba: sea feliz y deje de joderle la vida a los demás. Y por eso ella se arruinó su carrera en la Orquesta Sinfónica Nacional, en la Filarmónica Nacional. Y le costó 60 y pico de días presa a la pobre. Esto es para que tomen conciencia, señores, y cuando vayan a hacer algo, usen los VPN, porque les puede pasar lo mismo que le pasó a esta chica. Una chica muy linda y muy talentosa, y se arruinó la vida. Señores, usen VPN, no se expongan ante el régimen, porque el régimen cada día va a estar peor. ¿Okay? No es una cuestión de cobardía, es una cuestión de protección. Bueno, por otro lado, me causa mucha suspicacia. Hace 10 días aproximadamente me llegó un audio donde se decía, un audio algo largo, por eso no lo traigo al programa, porque no quiero ser tedioso con los audios, donde decía, entre otra cantidad de cosas, algunas que las veo increíbles y otras que no las veo viables, que hoy o que ayer, que estos días, se aprobaría el ingreso de Venezuela al TIAR. En un burdo show, el presidente interino movilizó a Venezuela, supuestamente, porque lo que se movilizan ahora después de la marcha del 5 de julio son 4 gatos, y por eso es que este señor no llamó a una manifestación en ninguna de las avenidas grandes de Caracas, sino simplemente se dedicó a llevarla a la plaza Alfredo Sadel, donde caben mucho menos personas y es menos evidente la falta de apoyo o la pérdida de apoyo que presenta el presidente interino Juan Guaidó. Entonces era simple y llanamente para una gran sesión de calle para aprobar en segunda discusión el TIAR. Señores, el TIAR,
sin la aprobación del artículo 187.11 es letra muerta. Es nada. Quítense de la cabeza aquí. Aprueban, o sea, el TIAR ha sido aprobado solamente por la presión de las redes sociales y por la pérdida de apoyo en las calles. Eso fue lo que llevó a Juan Guaidó el día de ayer a aprobar o a someter la aprobación del TIAR. Pero el diálogo, las negociaciones y los acuerdos con los chavistas van a continuar, señores. No piensen ustedes que esto se va a acabar. Lo de la aprobación del TIAR es simple y llanamente la más clara evidencia de que Guaidó y su gente y la oposición y la Asamblea Nacional aprendieron muchísimo del PSUV. Cuando algo se salga de control, lanza un pote de humo. Y la aprobación del TIAR, señores, es un pote de humo. Ustedes me disculpan, todos los analistas, y mira que no nos hablamos, todos los análisis que yo he escuchado, el doctor Wilfredo Bello, Alberto Franceschi, todos los análisis que se han escuchado últimamente de gente medianamente seria, apuntan a que el TIAR no sirve sin el 187.11. Señores, hay que exigir más. No podemos seguir esperando a unas elecciones. Con el mismo CNE solamente hablan de cambiar a 2 miembros que están vencidos. Entonces, lo que quiere decir que nosotros vamos a ir a unas elecciones pactadas y con prácticamente el mismo CNE. Acuérdense que comprar a 2 personas, este régimen que se lo ha robado todo en Venezuela, puede llegarle al precio de, aunque sea uno de esos 2 rectores que se nombren, por muy ilustre que sea. Fíjense ustedes que hay mucha gente ilustre que está metida en casos de corrupción. Lo decía el periodista Alex Boyd. De todas las personas que él ha investigado, no hay uno limpio. Claro, él no los ha investigado todos, pero no hay uno limpio de los que ha investigado. De la cúpula podrida. Yo lo dije, señores, y lo vengo diciendo desde el 2013. La única manera, y eso me costó perder mi grupo de Tribuna Informativa, donde nosotros trabajábamos en pro de la salida del régimen, y me costó perder ese grupo, y hoy en día muchos reconocen que yo tenía la razón. Si no salimos de la MUD, es imposible salir del régimen. La MUD es el círculo de seguridad que protege al régimen, y todo lo que nosotros intentemos, siempre va a haber uno de ellos que va a guaralear y a intentar que no podamos salir del régimen. En este momento le tocó a Juan Guaidó. Señores, es muy fácil de entender lo que les estoy diciendo. Si nosotros mañana salimos del régimen, la oposición no va a poder hacer ni cogerse un centavo más. ¿Por qué? Porque ellos ahorita tienen negocios con el régimen, hacen sus triquiñuelas y sus tracalerías y dicen, ese es el régimen que se está robando eso. Si mañana nosotros desaparecemos a este régimen, salimos de este régimen y la oposición se monta a gobernar, ¿a quién le van a echar la culpa? No van a tener a quién echarle la culpa, y eso es lo que ellos no quieren que pase. Ellos lo que quieren es seguir llenando sus bolsillos y echándole la culpa al régimen. Bueno, señores, el colmo. ¿Qué hará el Foro de Sao Paulo en Caracas? 25, 26, 27 y 28. 120 partidos de izquierda en el mundo llegarán al encuentro que tendrá lugar en Caracas.
¿quién pone el dinero para todo lo que se va a gastar en esa reunión? Señores, los que todos los días nos critican, a los analistas, a los programas, a los que no defendemos a la MUD, porque está visto y está evidenciado que muchos de los escritores y de los periodistas, de los comunicadores sociales, hicieron una famosa carta abierta pidiéndole a los venezolanos que no le echáramos tierra al señor Guaidó. Qué casualidad que en esa cantidad de firmas hay muchos que firmaron el acuerdo de bienvenida a Fidel Castro que se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, no me vengan con tonterías, porque si firmaron avalando la llegada y dándole la bienvenida a ese sátrapa como era Fidel Castro, entonces no me vengan ahora a decirme que yo no puedo expresar mi opinión en contra de alguien que está haciendo las cosas malas. Ni nadie debe hacerles caso a ese comunicado. Todos los periodistas que están ahí nombrados, la gran mayoría son defensores a ultranzas de la MUD. Y la MUD es la culpable de que este régimen continúe donde está. Porque ha apagado la calle no en una ni dos, sino 3 veces. Y cada vez que hay una solución o cada vez que sale una solución, ellos salen con su chorro de baba, como dicen los colombianos, y acaban con la esperanza de los venezolanos. Señores, cada día es más duro sobrevivir en Venezuela. Cada día va a ser más difícil sacar a este régimen. Tenemos un apoyo internacional bastante grande, pero la gente se está cansando. Los americanos se están cansando de que Guaidó y compañía sigan paseando por toda Venezuela haciendo campaña política. Señores, primero es el cese de la usurpación, tal como ustedes dijeron, no lo han conseguido. Después viene gobierno de transición, no existe un gobierno de transición todavía. Y después no vienen las elecciones libres. Las elecciones libres se consiguen única y exclusivamente si nosotros depuramos el Estado completo, sacamos toda la porquería que existe en el gobierno, toda la porquería que el régimen ha infiltrado en todas las los ministerios, en todo lo que es el gobierno nacional y los gobiernos estatales. Señores, en Venezuela hay que hacer una desinfección total de lo que es toda esa cuerda de gente afecta al socialismo, al comunismo y al chavismo. ¿Ok? Todo ese tipo de gente se tiene que ir. Hay que hacer un concurso de credenciales para que los más aptos tomen los puestos de liderazgo y los puestos siguientes. No podemos tener, con el perdón y con todo el esfuerzo y con toda la dicha o con toda la decencia que le puede dar a una persona que es chofer de autobús o chofer de metro, no podemos seguir teniendo a un chofer de metro sin preparación para gobernar en la presidencia de la República. Tampoco lo podemos tener en cargos públicos de mucha importancia. Señores, aquí los ingenieros tienen que ir a construir carreteras, ir al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al Ministerio de... Los físicos tienen que ir a la parte física. No, señor, no vamos a mezclar Señores, hay que poner orden primero antes de unas elecciones. Independientemente de depurar todo eso, hay que hacer una depuración total, absoluta del registro electoral. Señores, Enrique Capriles, por intermedio de Eduardo Picón, avaló 1,5 millones de registros sin huella dactilar antes de las elecciones
presidenciales. Entonces ustedes me dirán, hay Supermanes, hay Batman, hay el Santo, hay gente multicedulada. Señores, hay que hacer de nuevo el registro electoral. Hay que hacerlo de cero. No podemos confiar en algo que lleva 20 años siendo adulterado y siendo manipulado para que esta gente gane todas las elecciones que ha ganado. No podemos seguir en esto. Muchas gracias. Recuperando nuestros valores nacionales. Juan Vicente Torrealba Pérez nació en Caracas, Venezuela, el 20 de febrero de 1917. Muere en Caracas el 2 de mayo de 2019. Fue un músico y compositor venezolano considerado como uno de los artistas de mayor renombre que ha tenido Venezuela en su historia musical. Fue el tercer hijo del matrimonio de Santana Torrealba Silva y María Esperanza Pérez. Nacido en la esquina de Rosario en Caracas, para ese entonces una zona rodeada de haciendas y en las inmediaciones del Nuevo Circo de Caracas. Su niñez y adolescencia transcurrieron en el hato de su familia llamado Banco Largo, cercano a la población de Camaguán, estado Guárico. Allí desempeñó diversas labores propias de los obreros de la hacienda y debido a la falta de tiempo nunca pudo cursar formalmente la educación primaria. Como anécdota de su adolescencia, cabe destacar que conoció y conversó varias veces con el dictador Juan Vicente Gómez. Es durante este periodo que nacieron sus inquietudes musicales y aprendió a tocar la guitarra, además de recibir algunas nociones básicas de arpa. A los 18 años de edad realizó su primera presentación como guitarrista en el pueblo La Unión del estado Barinas, tocando la melodía Cuidadito compá y gallo del compositor cubano Ñico Saquito. El legado que deja Juan Vicente Torrealba, a pesar del motivo que llevó a su retiro, Torrealba grabó 130 discos entre LPs y grabaciones de 78 revoluciones por minuto, escribió más de 300 composiciones, grabó 10 composiciones al lado de la orquesta de cuerdas, ganó más de 45 condecoraciones y fue designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas del siglo XX. También fue nombrado profesor honorario de la Academia Militar de Venezuela y Patrimonio Cultural de la Música Universal por el gobierno del departamento del Meta en Colombia. En la ciudad mexicana de Xalapa hay una plaza, una calle y un parque con su nombre. El 10 de mayo del 2017, la Fundación Luis Alfonso Larraín realizó en el Teatro Teresa Carreño un homenaje a este músico y compositor venezolano por su trayectoria y 90 años de vida, como baluarte de las tradiciones musicales venezolanas. En febrero del 2009, el maestro Juan Vicente Torrealba cumplió sus 92 años, celebrándolos en Valencia, donde le rindieron un homenaje en el cual su canción Valencia fue elevada a himno oficial de la ciudad. Le fue entregada la llave de la ciudad y fue designado huésped de honor. En abril viajó a Camaguán, en donde se desvelaron una estatua con su estampa, ubicada en la avenida que lleva el nombre del maestro Juan Vicente. Su canción Esteros de Camaguán fue declarada Patrimonio Cultural del estado Guárico. En julio recibió
un homenaje por parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Francisco de Miranda, el cual fue realizado por el Conservatorio Simón Bolívar en el Museo del Transporte de la ciudad de Caracas. En el 2011, el ya fallecido músico y director de la orquesta venezolano José Antonio Abreu celebró los 94 años de Torrealba con un concierto de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreña dirigido por Gustavo Dudamel. En el 2012 se realizó un concierto sinfónico en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con música de Torrealba y arreglos de Juan Pablo Correa y Álvaro Granadillo, bajo la dirección de Andrés Rivas. Ese año vio cumplido uno de sus tantos sueños al publicar su primer libro, El Llano de Juan Vicente, en el cual narra sus vivencias en el llano durante su infancia y juventud. Juan Vicente Torrealba escribió su libro de memorias con el nombre de Remembranzas. El 19 de noviembre de 2014 recibió en Caracas el premio Grammy que le concedió y envió el consejo directivo de la organización en una ceremonia en el Teatro Hollywood de MGM Gran Hotel y Casino de Las Vegas, como parte de las celebraciones de la edición número 15 del Grammy Latino. El 23 de febrero del 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase y la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar a Juan Vicente Torrealba por la celebración de su cumpleaños número 100. El reconocimiento tuvo lugar en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Asimismo, el ministro de Educación le confió la orden a Andrés Bello en su primera clase. Durante su carrera fue normal que Torrealba tuviera detractores respecto a su estilo de presentación y su música. Algunos de ellos lo acusaban de haber caricaturizado al llanero. Al presentarse con elegantes liquiliquis y una especie de cobija sobre los hombros, alegando que esa fue una manera de vender al llano en Caracas. Entendido el término desde el punto de vista mercadotécnico y que musicalmente Torrealba aplicó e hizo algo parecido, refinando los cantos llaneros para que pudieran ser consumidos por diversos públicos. Sin embargo, pese a estas críticas, ha prevalecido el aporte que hizo a la música estilizada venezolana. Y como siempre es costumbre, despediremos nuestro programa con música venezolana, en homenaje al gran maestro recientemente fallecido Juan Vicente Torrealba, nuestra alma llanera. No desmayemos en la lucha por la libertad de nuestro país. Sigamos adelante, perdamos el miedo y luchemos. Hasta el próximo programa y que Dios los bendiga.